¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todas las personas que van a ver este video, esta transmisión para los siguientes días. Estamos muy contentos por lo que Dios estaba haciendo durante estos días. Y pues bueno, quiero llegar con todos ustedes con este tema que había estado pensando ya desde hace algunos días. Y pues creo que es un buen momento para poder hablar acerca de este tema. Sabes, creo que estamos viviendo en unos tiempos de post pandemia, de post contingencia, y precisamente por el contexto de todo lo que vivimos anteriormente, nosotros nos pudimos dar cuenta que en muchas ocasiones nosotros nos pudimos dar cuenta que muchos familiares cayeron enfermos, tal vez muchas personas cercanas a nosotros cayeron enfermos de alguna manera. Y tal vez aquellas personas de las cuales no estaban muy acostumbrados a recurrir a Dios, en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que pues recurrieron precisamente a Dios, ya que su ser querido, ya que su conocido de alguna manera pues estaba pasando por estas circunstancias. Pero desafortunadamente solamente le recurrimos a Él cuando necesitamos de Él. Es decir, de alguna manera todos sabemos quién es Dios, pero muchas veces ignoramos y dejamos pasar el hecho de que Dios anhela que nosotros tengamos una comunión constante con Dios. Es decir, sabemos quién es Dios, pero de alguna manera no hemos tenido esa comunión que Dios anhela que tengamos. Vamos a ver pues entonces en esta tarde quién es Dios. ¿Quién es Dios verdaderamente para nosotros en esta tarde? Y es lo que es algo de lo cual yo quiero que pues tú que estás ahí conectado pues puedas meditar un poco acerca de este tema. Yo le puse como título así a este tema, ¿quién es Dios? Y yo te voy a pedir de alguna manera que estés meditando los siguientes días. Si tú tienes una Biblia, voy a estar dando algunas pues citas para que lo puedas meditar constantemente. Y bueno, vamos a ver que nosotros de alguna manera tenemos algo relacionado con Dios, y a lo mejor igual y es algo que tú ignoras, pero te vas a dar cuenta que es algo que Dios diseñó desde un principio de la humanidad. Dios te diseñó así. Nosotros tenemos lo que es cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos y de alguna manera Dios te diseñó así. Vamos a ver que Dios es un Dios que también está dividido en tres, al cual se le denomina la Trinidad. Y vamos a ver precisamente en esta tarde quiénes son esos tres personas dentro de ese mismo Dios. Vamos a ver entonces quién es Dios. Vamos a ver entonces que nosotros estamos divididos en alma, cuerpo, espíritu. Lo que es el cuerpo es todo lo que nosotros podemos palpar dentro de nuestro físico. Cuando nosotros nos enfermamos, eso se le denomina cuerpo. El alma vamos a entender que proviene de proviene del hebreo nepek o nepesh, el cual es un área en la cual se define todo lo que es
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, toda el área racional de la cual nosotros podemos entender, y es un poco más, está un poco más inclinada al área espiritual. Pues cuando nosotros perdemos la conciencia, cuando nosotros morimos, en esta parte es donde se va a decidir de alguna manera si nosotros aceptamos al Señor o si de alguna manera negamos al Señor. Y cuando estemos dentro de la misma presencia de Dios, vamos a ser juzgados para saber si nos hallamos justos delante de Dios o si nos hallamos no aptos para entrar al reino de los cielos, y pues por obvias razones nuestra alma se va directo con Satanás, dependiendo de la decisión que tú hayas tomado aquí en vida. El espíritu es un área intangible, la cual siempre va a decidir a honrar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Le va a adorar de alguna manera a todo lo que es el área de Dios. Y es la misma esencia de Dios puesta aquí en nuestras vidas. De tal manera que Dios así nos diseñó, y somos unos seres tripartitos, y Dios de alguna manera su misma esencia está puesta dentro de nosotros. Estamos diseñados de alguna manera dentro de la misma imagen y semejanza de Dios. Eso está en Juan capítulo 4 versículo 24, lo cual habla de que nosotros seres tripartitos. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona llega al conocimiento de la gloria de Dios, entonces se va a dar cuenta que el mundo espiritual, hay un mundo espiritual dentro de, o tenemos un acceso a un mundo espiritual donde existen los ángeles y también existen los demonios. Entonces a partir de ahí nosotros vamos a comenzar a vivir dentro de lo que es una guerra espiritual. Es decir, no solamente existe lo que es el área humana, el área humana, física simplemente, sino también existe lo que es el área espiritual, donde constantemente va a haber una guerra espiritual, donde vamos nosotros a poder conocer que hay ángeles, que todo el tiempo han habido ángeles, los cuales anhelan que nosotros de alguna manera, es decir, en algún momento estuvimos a punto de tener un accidente, vienen ángeles protectores y estuvieron, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo estuvieron ahí nada más para poder protegernos de este tipo de accidentes. Pero también hay demonios los cuales están peleando por nuestra alma, para que de alguna manera sea un alma más para Satanás. Así está trabajando lo que es el área espiritual. Vamos a ver entonces que de alguna manera nosotros Dios anhela que nadie se pierda, que todos podamos llegar al conocimiento de la gloria de Dios. Y para esto vamos a entender que hay dos tipos de gracia. Cuando tú, joven señorita o hermano, hermana, conoces acerca del conocimiento de la gloria de Dios, vamos a ver que hay dos tipos de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es aquello que por justicia tú no mereces, pero que Dios le plació así, que nosotros llegáramos al conocimiento de la gloria de Dios por medio de lo que es la gracia. Algo que por justicia tú no mereces, pero sin embargo a Él le plació que nosotros fuéramos salvos. Y que era algo que, como te lo vuelvo a repetir, joven señorita, nosotros no lo merecíamos, pero a Él le plació que nosotros le conociéramos. Y hay dos tipos de gracia que vamos a entender. Y es por eso que la Biblia dice que de alguna manera lo que es la palabra de Dios para el hombre
le es locura, porque vamos a entender algunas cosas que de alguna manera son algunas cosas que no se pueden entender a pleno entendimiento de aquellas personas que no conocen de Dios. Vamos a ver que existen dos tipos de gracia de alguna manera. La gracia salvífica, aquella gracia que de alguna manera Dios derramó en esa cruz del Calvario cuando Él murió y resucitó. Y de alguna manera cuando esto pasó, dice la Biblia que el templo del velo se rasgó y de alguna manera esto nos permitió tener un libre acceso al Padre. Y esta se le denomina gracia salvífica, algo que no nos merecíamos y que gracias a eso el día de hoy, simplemente por el hecho de poder decir: Padre, gracias por tu salvación, el día de hoy yo puedo aceptarte, yo puedo tener un libre acceso al Padre, el día de hoy yo puedo ser salvo. Y es una gracia que simplemente no nos merecíamos. Solamente puedo, por el simple hecho de yo aceptar al Señor con mis palabras, confesando mis pecados, yo voy a poder entender que ahora soy salvo. Soy salvo por la misma gracia de Dios, la gracia salvífica. Esto lo puedo comprobar ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses, del 5 al 23. 5:23, perdón. Hebreos 4:12 y en el libro de Génesis 35. Voy a poder ver también lo que es la gracia que nos santifica. La gracia santífica. ¿A qué se refiere esto? Mira, yo he podido ver, joven señorita, en el transcurso de todo el tiempo que yo he vivido, hay mucha gente que dice que a pesar de que conoce acerca de Dios, acerca del conocimiento de Dios, mucha gente que dice ¿qué pasaría si el día de mañana una persona que ya conoce de Dios por alguna razón comete algún tipo de pecado y en ese mismo momento él muere? ¿Para dónde va a ir él? Pues ya conoció de Dios. Es decir, va a ser santo, va a ser salvo, o va a ir directamente al infierno. Y esto lo puedo comprobar precisamente ahí aquí a través de esta gracia. Lo que es la gracia, de alguna manera, la gracia santífica, que se encuentra ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10, que dice: en esa voluntad nosotros somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo del mismo Señor Jesús. Es decir, lo único que te puedo decir yo es que a través de esta cita se puede, nosotros podemos ver que nosotros podemos ser salvos por la gracia de Dios, pero no nada más podemos ser salvos por medio de la gracia de Dios, sino también tenemos santidad, algo que no nos merecíamos, pero y que por su misma misericordia, nosotros, si no hubiera sido por su misericordia, nosotros ya habríamos sido consumidos. Es decir, nosotros tenemos esa santidad y que es nuestra responsabilidad por este libre albedrío que Dios nos dio, el hecho de poder ir constantemente, en continuo, el hecho de poder dejar de ser, el hecho de poder renunciar a nuestro viejo hombre. Es decir, si el día de ayer que no conocía de Dios mentía, el día de hoy que conozco de Dios, voy a empezar a dejar esa vieja naturaleza. Si el día de ayer
me emborrachaba, me alcoholizaba o robaba, o a algunas personas que tal vez estaban en prostitución, cualquier tipo de cosas, eh, poco a poco vamos a comenzar a ir dejando todo este tipo de cosas, y a esto se le llama gracia santífica, donde Dios anhela que seamos santificados, y a esto se le llama santidad. Santidad, caminar poco a poco en santidad para llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es estar caminando en un proceso de santidad, en un proceso para poder llegar a ser salvos. Por ahí en algún momento me preguntaban a mí que qué pasaba con la salvación, si la salvación se pierde o si la salvación de alguna manera no se pierde. Hay muchos, dentro de muchas religiones, manejan esta pregunta, y la cual es muy sensible de poder ver este punto. Yo realmente, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir, ¿crees si la salvación se pierde o si no se pierde? Simplemente yo lo único que te puedo decir, desde mi punto de vista, esto es un punto de vista que yo tengo personal y te lo voy a comentar solamente así. La salvación no se pierde. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, lo vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que envió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que verdaderamente en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es algo que yo quiero tratar, porque tú muchas veces te vas a dar cuenta de que la vieja naturaleza es algo que realmente tú vivías antes. Y cuando conoces el camino de Dios, muchas veces te vas a dar cuenta, ¿para qué quiero regresar? Y vas a decir, ¿para qué quiero regresar a esa vieja naturaleza? Te vas a dar cuenta de que realmente con Dios lo tienes todo. No tienes por qué anhelar regresar a ser como antes eras. Entonces, el regalo que Dios te da es el regalo de la salvación, y ya no se pierde. Lo tienes tú porque así lo decidiste. Sin embargo, tú lo ves por el otro, si tú lo ves por el otro lado, por decirlo así, si tú no te cayó el 20 de quién es Dios verdaderamente, obviamente, si tú no tienes esas convicciones, en algún momento te vas a regresar, porque no has entendido el verdadero, la verdadera salvación que Dios te vino a dar, y en algún momento te vas a querer regresar, porque tus convicciones no son tales, es decir, no decidiste amar a Dios como tal. Y qué grueso va a ser el día de un abrir y cerrar de ojos, cuando te des cuenta que ya no tienes mucho tiempo de vida, y entonces te vas a dar cuenta que andabas caminando con un pie dentro del camino de Dios, y otro pie en el mundo. Y dice la Biblia que el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Tú posiblemente
un domingo estás en la iglesia y otro día te sales y comienzas a fumar, comienzas a tomar otra vez. Y dice la Biblia que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y todo aquello que corrompe el templo del Espíritu Santo, de alguna manera, por lo tanto, todo eso se le denomina pecado. Y qué grueso va a ser, porque entonces si en ese momento tú desafortunadamente pierdes la vida en algún accidente, entonces de todo eso le vas a dar cuentas a Dios. Tú le vas a dar cuentas a Dios de todo eso. Así que yo en esta hora yo te animo simplemente a que pienses todo esto que estamos viendo, joven señorita, porque es decir, hay mucha gente desafortunadamente que domingo a domingo se congrega en una iglesia, pero a pesar de que se dice ser cristiano, se dice ser católico, se dice conocer a Dios, de alguna manera se va a dar cuenta que no vive de acuerdo a los mandamientos que Dios ordena, porque no ha decidido amarle como Él anhela que nosotros le amemos. Así que, joven señorita, yo te invito a que mientras estamos dentro de esta transmisión, tú simplemente puedas ir meditando en todo lo que estoy platicando en esta tarde. Por lo tanto, yo llego a la conclusión entonces: la salvación no se pierde, porque ya es un regalo que Jesús ya vino a dar en la cruz del Calvario. Ahí fueron clavados todas las maldades de cada uno de nosotros, que fueron dados, fueron clavados gracias a la sangre de Jesús. Por su sangre nosotros podemos tener acceso al Padre. Nosotros somos los que en algún momento le rechazamos por nuestras decisiones, por ese libre albedrío que tenemos. Así que tú decides finalmente, joven señorita. La salvación no se pierde. Ese es un regalo inmerecido que el Señor vino a dar. Pero tú decides si lo aceptas el día de hoy o no. Qué grueso está todo esto, joven señorita. Así que yo quiero comenzar de alguna manera a entrar con el tema de quién es Dios realmente para ti en esta tarde. Así que yo quiero comenzar hablando acerca de que, como yo te lo mencionaba, joven señorita, Dios de alguna manera está dividido. Nosotros tenemos ese diseño que Dios de alguna manera también tiene, porque a Él le plació que nosotros tuviéramos ese diseño original como lo tiene Él también. Así que vamos a ver que Él tiene Dios está dividido en tres también: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Es un solo Dios del cual vamos a estar hablando en el transcurso de este video, de esta transmisión. Un solo Dios. Y cuando nosotros profesamos y creemos en este Dios, el cual se manifiesta a través de tres personas, vamos a entender que creer en Él es algo maravilloso. Es como si tú tuvieras un frasco de agua, y nosotros sabemos que el agua, la fórmula química del agua es el H2O. Nosotros vamos a ver que tiene algunas partículas químicas donde vamos a darnos cuenta que se compone por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estos átomos forman lo que es el agua. Nosotros vamos a darnos cuenta que de la misma manera, si tú tomas un huevo, sigue siendo un huevo, es un huevo aparentemente. Si tú lo rompes, te vas a encontrar con que se encuentra dentro de este huevo lo que es la yema, la clara,
Pero en su forma completa te vas a dar cuenta que es un solo huevo. No son varios huevos, es un solo huevo. Y se compone, perdón, aunque está compuesto por varias elementos, es un solo huevo. El agua, aunque tiene varios partes químicas, no por eso deja de ser el agua. Y aunque lo vas a encontrar en muchas ocasiones en estado líquido, estado sólido, estado gaseoso, no por eso deja de ser agua. Es decir, es un simple estado, el agua es agua, como lo quieras ver. De la misma manera vamos a entender que Dios es Dios. Y tú tienes que entender todo esto, joven señorita, porque tenemos que entender que Dios no son tres dioses, es un solo Dios manifestándose en tres personas, en tres estados, si lo quieres ver así, manifestándose en tres personas, y cada uno de ellos tiene cosas de las cuales vamos a aprender el día de hoy. Así que vamos a entender pues entonces que el día de hoy vamos a entender que Dios Padre se manifiesta a través de lo que es permíteme tantito, vamos a ver que entonces Dios Padre, nosotros lo vamos a ver manifiesto acerca de en gloria, en reino y en poder. Se manifiesta ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, donde Él santifica al Hijo para enviarlo aquí a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir. Joven señorita, tú te vas a dar cuenta que alrededor de todo esto, tú te vas a dar cuenta que Él es el Dios Padre, el Todopoderoso, el que ha de venir, y te vas a dar cuenta que en Él están todas las cosas, su reino, su poder, su majestad, que se está manifestando en esta parte. Después vamos a ver en el libro de Gálatas 4:6 y en Lucas 24:49 vamos a ver la manifestación de Dios Hijo, quien da testimonio de que Él es Hijo de Dios. Y vamos a ver que de alguna manera también en Juan 14:6 Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la salvación. Joven señorita, yo lo único que te quiero decir es que si tú te acuerdas, hace tiempo cuando Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros vamos a poder ver cómo Él abrió un acceso libre al Padre, y Él es la salvación. No hay otra persona, no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos, sino a través de la preciosa sangre de Jesús. Así que, joven señorita, si tú de alguna manera has llegado a pensar en poder acudir a la hechicería, a la lectura de cartas, a agoreros, lo que sea, nada de eso te va a dar la salvación eterna. Solamente por medio de la sangre preciosa de Jesús. Qué maravilloso es para que toda aquella persona que puede aceptarle y decirle: Señor Jesús, te entrego a ti mi vida, borra mis pecados, arrójalos al fondo del mar, escribe mi nombre en el libro de la vida. Así que tú te vas a dar cuenta que solamente en Él es el camino al Padre. Así que Él es el único Dios, el único Jesús, que es el camino.
que a pesar de que muchas veces nosotros hemos podido, aunque yo muchas veces yo digo Dios Padre o Dios Hijo en este momento, aunque yo muchas veces digo Dios, pero a veces yo me estoy refiriendo a esta parte, a Dios Hijo, a Jesús, a Jesucristo. Pero muchas veces también me refiero a Él como a Dios Padre. Y por el contexto yo puedo entender a quién de todos me estoy refiriendo, pero es un solo Dios. Lo vuelvo a especificar. Después vamos a ver el siguiente tipo, la siguiente manifestación, que es Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, el cual se está manifestando de manera sobrenatural. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, del 1 al 12, perdón, él habla acerca de la venida del Espíritu Santo, y ahí habla acerca de 9 dones, 9 tipos de dones. Mira, para todos aquellos que le han conocido de alguna manera, te vas a dar cuenta que cuando Jesús estaba aquí, él sanaba, él de alguna manera echaba fuera demonios, él de alguna manera también daba vista a los ciegos. Y eso después él manifestó y dijo: mayores cosas que estas ustedes van a poder hacer. Es decir, también más adelante vamos a ver una cita que dice: he aquí yo os doy autoridad, y mayores cosas que ustedes, que estas ustedes las van a poder hacer. A esto se le llama autoridad. Autoridad. Joven señorita, yo quiero decirte con todo esto simplemente, entonces, Dios también está derramando sobre ti autoridad para poder echar fuera demonios, para poder tocar a una persona que esté enferma y poder sanar. Pero ese es el Espíritu Santo. Y hay una de sus características del Espíritu Santo, es que a él no se le puede orar. Nunca vas a poder recurrir a él para poder sanar, orarle, perdón. Simplemente él está aquí. Cuando Jesús va a la cruz y resucita, de alguna manera tú te vas a dar cuenta que de alguna manera él dijo: es necesario que yo me vaya para que con todo esto venga después el Espíritu Santo, el cual les guiará a toda verdad. De tal manera que tú te vas a dar cuenta, joven señorita, que el Espíritu Santo es la guía, el que les guía a toda verdad, el consolador, el que les da paz, el que les llena, el que les da testimonio, el que los lleva a toda verdad. Así que, joven señorita, qué impresionante para todo aquel que recibe a Dios, a Cristo, y que gracias a todo esto él puede tener acceso para poder no solamente recibir y ser salvo, sino también para poder comenzar a dar testimonio, para poder sanar enfermos, para poder hablar en lenguas, para poder hacer muchísimas cosas, todo gracias a que es el mismo Dios manifestándose en esta parte que es el Espíritu Santo. De verdad, joven señorita, qué maravilloso es para aquellas personas que de alguna manera anhelan que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. No es más que no es otra cosa más que ustedes permitan que el Espíritu Santo les caiga sobre ustedes, para que Él de alguna manera comience a moverse en sus vidas.
No es que ustedes lo hagan porque sí, simplemente el Espíritu Santo nos usa a nosotros como instrumento para llevar a las naciones, y que aquel que está prófugo, aquel que aún no conoce de Dios, que nosotros podamos llevarle por medio de nosotros, bueno, que Dios nos dé, use nuestras palabras, que Él ponga palabras sobre nuestras vidas para poder dar libertad a aquel que no ha sido, libre de alguna manera. Así que de todo esto yo simplemente quiero hablarte de que Dios tiene se mueve de alguna manera en estas tres personas, pero sigue siendo el mismo Dios. Vamos a darnos cuenta por consiguiente que Dios también tiene atributos, y que dentro de la Biblia, cuando está escrita, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito ahí, obviamente es su palabra. Y Él vino a dejar una serie de mandamientos. Entonces tú te vas a dar cuenta que obviamente lo que se dice ahí es palabra directa de Dios. Así que, joven señorita, si tú estás entendiendo en esta noche quién es Dios, te vas a dar cuenta que primero no vas a querer regresar a la inmundicia en la cual te encontrabas. Te vas a dar cuenta que lo que dice su palabra es la palabra de Dios. Por lo tanto, vas a obedecer los mandamientos que están ahí escritos. Por obvias razones, lo único que tú vas a anhelar es querer enamorarte, querer conocerle cada vez más. Y tú te vas a dar cuenta también que ahí está escrito, se está manifestando de alguna manera algo que se le llama logos, que es la palabra etimológica de su palabra. Y cuando tú empiezas a manifestar, a permitir que el Espíritu Santo se manifieste por medio, cuando tú permites que tú seas un instrumento para llevar el mensaje a las personas, te vas a dar cuenta que entonces ahora la palabra se está convirtiendo en un rema, una palabra hecha, cuando das testimonio a las naciones de quién es Dios para tu vida. Entonces no tienes por qué regresar a la inmundicia, lo que te decía anteriormente. Y te vas a dar cuenta también que de alguna manera vivir la Biblia es a la inversa de cómo el mundo trata de ver la lógica. El mundo trata de encontrarle lógica a todo. Vivir dentro de lo que es la Biblia, te vas a dar cuenta que de alguna manera tú vas a poder comenzar a vivir en algo irracional. Porque mientras el mundo dice emborráchate, mientras el mundo te dice toma, mientras el mundo dice pues vete con tus amigos y drógate, ahora tú te vas a dar cuenta y vas a entender que es que mientras tú te das cuenta que te encuentras con la muerte, te vas a dar cuenta que así como Jesús vino a dar vida a lo que ya estaba muerto, te vas a dar cuenta que entonces Dios puede volver a dar libertad, puede volver a dar vida a aquello que ya estaba muerto. Que mientras los médicos dicen ¿sabes qué? Lo siento mucho, no vas a poder tener hijos, tú te vas a dar cuenta que realmente Dios puede volver a dar
eh, 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 puede volver a haber vida en la matriz. Que así que digo, con todo esto, de verdad, híjole, o sea, es algo grandioso, es algo grandioso el hecho de que tú puedas darte cuenta, comenzar a vivir la vida tan plena que Dios anhela que tú vivas. Dios se manifiesta también con tres características donde tú te vas a poder dar cuenta que Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios omnisciente y Dios es un Dios omnipresente. Así que yo solamente quiero decirte con todo esto, omnipresente quiere decir que en todos lados Él está. Omnipotente quiere decir que Dios es un Dios que todo lo puede hacer, que no hay nada fuera de su poder que esté dentro de su control. Es decir, es un Dios que puede sanar, que puede dar vida, que puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Y que Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, no hay nada oculto para Él. Así que tú con todo esto te puedes dar cuenta que realmente estos son los atributos que tú te puedes dar cuenta de que realmente Dios es un Dios simplemente maravilloso. Así que, jóvense, ahorita yo ya casi estoy por terminar. Y quiero decirte con todo esto simplemente, no hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios que puede hacer todo. Y yo en esta tarde quiero decirte, joven señorita, hay personas que están enfermas y que están viendo esta transmisión. Hay personas que de alguna manera no habían entendido, no han conocido que Dios anhela darnos libertad. Dios anhela darnos también salud total. Cuando tú le conozcas, cuando tú le conoces realmente, tú te vas a dar cuenta que no hay razón por la cual regresar a la podredumbre en la cual te encontrabas. Así que en esta tarde yo quiero decirte simplemente, joven señorita, Dios vino a darnos también autoridad y que Él vino a decirnos de alguna manera cosas mayores que las que yo hice, ustedes las van a poder hacer. Joel capítulo 2 versículo 28 dice que aún los jóvenes y los niños verán visiones. Así que con todo esto yo quiero decirte, el mismo Dios que caminó aquí en la tierra hace 2000 años es el mismo Dios que se encuentra con nosotros aquí. Así que si tú antes estabas caminando en obscuridad, el día de hoy yo lo único que te puedo decir es que si tú el día de hoy realmente le has conocido. Tengo una pregunta para ti en esta tarde, joven señorita. Tal vez hace una semana no le conocías realmente a Dios. Y Dios es fiel. Anteriormente el pueblo de Israel caminó en el desierto y Dios le dio un diseño de poder levantar un tabernáculo. Y ellos tenían que hacer sacrificios para poder, para que su pecado pueda ser solamente cubierto. Después de que Jesús muere en la cruz del Calvario, ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. De tal manera que el pueblo se acostumbró a todos estos sacrificios para que sus pecados puedan ser cubiertos. No eran borrados,
solamente eran cubiertos. El pecado seguía ahí. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, muere en esa cruz, y de alguna manera Él muere y resucita. El pueblo tuvo que pasar por un periodo de transición, donde tuvieron que empezar a dejar cierto tipo de costumbres. No se les no podían entender que con el simple hecho de decir simplemente Señor perdóname, ya no era necesario hacer un sacrificio. Ellos tuvieron que entender, les costó trabajo entender que Dios ya no quería sacrificios. Dios ahora quería tener una comunión íntima con cada uno de ellos. Así que, joven señorita, yo con esto quiero decirte simplemente, en esta tarde yo quiero invitarte a que tú le recibas como Dios y Señor Jesús. Así que cuando tú haces todo eso, el Señor te da la autoridad de poder ser llamado hijo de Dios. Y dice la Biblia que mayores cosas que las que Él hizo, tú las podrías hacer. Y a eso se le llama autoridad. Tú tienes la autoridad para echar fuera demonios, la autoridad para sanar, la autoridad para hacer todo lo que el Señor te manda que hagas. Así que yo quiero dejarte con todo eso, simplemente. Señor Jesús, yo te pido por las personas que están viendo esta transmisión, y yo quiero pedirte, Señor, que simplemente tú de alguna manera puedas sembrar una semilla poderosa en su corazón, que tal vez muchos de ellos todavía no han entendido, Señor, que tú quieres hacer una comunión con ellos. Mucha gente el día de hoy tal vez, Señor, todavía está confiando en agoreros, en hechiceros, todavía está venerando cierto tipo de ídolos, y les cuesta dejar ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por medio de tu Hijo Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que solamente tú les des salvación. Padre, yo te pido que simplemente a ellos tú les des que ellos pronto puedan comenzar a entender quién eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que de alguna manera tú te estás manifestando a sus vidas. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú puedes hacer grandes cosas sobre sus vidas. Yo te pido en esta hora que te haga real, Señor Jesús, sobre sus vidas. Y te pido en esta hora que tú les traigas entendimiento, y que de alguna manera puedan saber ellos, que ellos puedan entender y saber que Dios, que tú quieres hacerte real en sus vidas. Gracias, Padre, porque yo sé que tú eres real. Yo te pido en esta noche, Señor, por muchos que todavía están enfermos, que puedan entender que tú te quieres hacer real en sus vidas. Que tú quieres que muchos de ellos entiendan, Señor Jesús, que tú quieres que ellos comiencen a dejar cierto tipo de religiosidad en su vida. El hecho de amar tal vez lo que es
el amar cierto tipo de costumbres, amar a la idolatría, todo eso, Señor, tú anhelas que lo dejen. Que puedan conocer simplemente a ese Dios fiel, verdadero, Señor Jesús. Que puedan entender que solamente a ellos, ese tipo de religiones, Señor Jesús, no los llevas a la salvación, Señor Jesús. En esta hora yo te pido que tú seas el que les ministres, Señor Jesús. Hay personas, Señor Jesús, en esta noche que en esta hora tú te quieres hacer real, Señor Jesús. Y gracias, Señor Jesús, porque yo sé que lo puedes hacer, Señor Jesús. Si tú estás viendo esta noche, esta transmisión, y que tú has entendido quién es Dios, en esta noche te pido que simplemente tú le digas con tus propias palabras, como te lo vuelvo a decir. No hace falta que entregues algún tipo de holocausto, algún tipo de obra. No es necesario que te vayas caminando. No es necesario que te vayas caminando a la basílica. No es necesario que tengas algún tipo de santo en tu casa. No es necesario que veneres nada. Simplemente con que tú le entregues tu corazón a Dios. Dios es un Dios manifestado entre las personas. Así que yo te pido que simplemente en esta noche abras tu corazón a Él, que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Hazme libre en esta tarde, Señor Jesús. Así de fácil. No necesitas hacer nada. Solamente decirle: Señor Jesús, borra mis pecados en esta hora. Escribe tú mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Aquí está mi vida, Padre. Enséñame más de ti, Señor Jesús. Gracias por este día, por este momento, Señor Jesús. Te doy gloria, te doy honra, Señor Jesús. Eres tú el único Dios quien merece toda gloria, toda honra. Hay muchas personas que creyeron en algún momento en Buda, que creyeron tal vez en Mahatma Gandhi, que creyeron tal vez en simples hombres nada más, pero ellos siguen muertos. Hay algunos que, con todo respeto lo voy a decir, están creyendo tal vez en la Virgen María. Déjame te digo algo acerca de la Virgen María. María solamente fue un medio que Dios usó. Claro, yo creo que María fue un medio que Dios usó para que su hijo Jesús viniera a esta tierra, para que Él pudiera nacer. Pero siguió, a final de cuentas, ella siguió siendo mujer. Y ella en algún momento murió. El único que resucitó fue Jesús. Y volvió con el Padre. Y está a la diestra del Padre. Y dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ahora nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Mucha gente el día de hoy está confiando en muchos santos. Quiero decirte una cosa: a partir de que tú comienzas a conocer de Dios, no nada más esos santos, ¿no? que en algún momento le siguieron a Dios, se les denominó tal vez así en algún momento, tal vez santificaron a Pedro, a Pablo, pero quiero decirte algo: de alguna manera ahora tú también puedes ser santo, Dios, por aquellos términos que yo te daba en un principio. Ahora tú también puedes ser santo, no porque tú lo quieras hacer, no por tus obras,
sino porque hay algo que se llama gracia por salvación y gracia por santificación. No te lo mereces, ese título no te lo mereces, pero es porque Dios te lo quiere dar así. Necesitas entender esto, joven Señor. Gracias a Dios y que Dios te bendiga. Yo anhelo que de verdad, que realmente puedas irte a tu cama pensando, meditando en todo lo que te he dicho en esta noche, y que Dios te bendiga, joven señorita. Obra en cada una de aquellas personas, Señor Jesús, que están escuchando este mensaje, Señor. Gracias, que Dios les bendiga a todos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y de verdad, pues gracias por haberse conectado. Esperamos que para las siguientes transmisiones puedan seguirnos acompañando. Si tienen alguna duda, sabes que pueden encontrarnos ahí en Avenida Solidaridad Las Torres, enfrente al Hospital Oncológico, ahí a un lado de la colonia, a un lado de la colonia del Parque, en el salón Agave Azul. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.